bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Y a su nombre, gloria le damos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. El Señor nos ha permitido, amén, la vida, nos ha permitido, amén, poder ser parte de su pueblo. Es lo más importante, hermano, que el Señor nos tomó en cuenta a nosotros. Amén. Porque allá, hermano, cuando nosotros estábamos en el mundo, amén, si nosotros nos recordamos, yo siempre me recuerdo, hermano, dónde yo vivía, cómo vivía, amén, sin Dios, sin esperanza, dice la palabra, pero ahora en Cristo tenemos una esperanza, amén, que todo, como decía el pastor un día, todo esto acabará y nosotros partiremos a aquellas moradas donde dice su palabra, calle de oro, mar de cristal, donde nunca más habrá llanto ni dolor, porque el Señor enjugará toda lágrima, amén, de sus pequeñitos. Esa es nuestra confianza, amén. Por eso no debemos desmayar, sigamos perseverando, amén. Dice su palabra, en este mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido. O sea, ten confianza, nos dice el Señor, porque Él ya venció, así que nosotros no tenemos excusa y podemos vencer también con la ayuda del Espíritu Santo, amén. Poderoso el Señor, bendito Dios. Así, hermanos, vamos a ponernos sobre de nuestros pies, amén, y vamos a ir a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, amén. Poderoso Dios, estamos, amén, en el 7, nos quedamos entre el 16, amén, y el 17 nos quedamos. Bendito Dios, vamos a leer el 16, el 17, amén, poderoso Dios, y el 18, y luego vamos a entrar ahí. Aleluya, ¿cuánto lo tienen? Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a la presencia de su Espíritu Santo. El pueblo decimos, amén, digo yo también. Dice así su palabra, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Amén, vamos a dejarlo ahí. Poderoso Dios, vamos a orar, amén, que el Señor nos dé la sabiduría, amén, y nos revele la palabra. Padre amado, adoramos tu nombre, Cordero Santo, dándole gracias a Cristo poderoso. Es tu palabra, Padre amado, la que vamos, Señor, a exponer en esta hora, Padre. Tu Espíritu Santo, Padre, sea dando el entendimiento, Padre, ayudando también, Señor, a tu pueblo, Padre, todos, señores, el que va a ser participante, Padre, de esta bendición en esta tarde, Señor, que tu presencia y tu Espíritu sea, Padre amado, abriendo nuestro entendimiento, que sea de bendición para muchos, señores, y que haga la obra para cual tú la envías a cada corazón, a cada vida, a cada mente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo del Señor. Amén. Tome su asiento, amén, y no se desespere, no mire la hora, porque va a ser más peor si mira la hora. Poderoso Dios, como decía el hermano, amén, el hermano Jorge, amén, solo son 2 horitas a veces y nos queremos ir, amén, tenemos, amén, que descansar en el Señor, porque cuando nosotros, hermano, aprendemos a descansar en el Señor, va a haber paz en nuestros corazones, amén. Aquí, amén, hemos estado hablando, amén, de muchas cosas, hermano, cuánto hemos aprendido y recién que estamos, amén, comenzando esta carta, pero tan bueno va a ir desglosando, amén, entre todos esta palabra, amén, del Señor y aprendemos. Todos aprendemos, amén. Yo he aprendido mucho, no sé usted, pero con paciencia, amén, estudiarla sin prisa, amén, meditar en ella. Y así, hermano, es como nosotros vamos a crecer, amén, y no cualquiera nos va a engañar porque estamos aprendiendo de su palabra, amén. En estos versículos, amén, vemos poderoso el Señor, cuando Pablo, amén, él está
a su pueblo, al pueblo del Señor, Él lo está enseñando. Amén. Lo que es, vimos la vez pasada, amén, de lo que fue, amén, cuando Pablo declara, amén, para los cónyuges, amén, cristianos, amén, que luchen por el matrimonio, amén, porque para eso fue que el Señor, amén, nos ha llamado y nos saca a nosotros también de la ignorancia, amén, por medio de su palabra. Ahora nosotros entendemos, comprendemos, amén, que el matrimonio fue Dios el que lo estableció. Y nosotros tenemos, amén, que cuidarlo y luchar por ello. Pero dice Pablo, aquí también dice, mire cómo da Pablo el consejo, amén, a aquella mujer que se ha convertido, que no tiene que dejar a su marido, al hombre también. Por eso le habla y le dice en el 17, pero dice el 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Porque a veces, hermano, cuando uno recién llega al evangelio, uno no sabe nada. Uno no sabe nada y a veces uno está nomás así juntado, como dicen, no se ha casado, no está casado como el Señor quiere en el matrimonio, porque Dios llamó, amén, Dios quiere que estemos nosotros, amén, casados en orden como la ley manda, amén, y con la bendición, amén, de su iglesia, con su bendición de Dios. Dios quiere que estemos nosotros, amén, en orden, no en fornicación. Entonces Pablo le da instrucciones aquí a los maridos, a las mujeres, amén, que no tiene que separarse, sino ponerse de acuerdo. Si quiere el varón quedarse, pues que se quede, amén, porque también dice Dios, también, y si se quiere ir, que se vaya, porque a pleito dice, a paz nos llamó el Señor. O sea que si consciente que no puede estar ahí en paz, entonces mejor separado, así quizás cada quien le va a servir al Señor, amén. Dice el 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Así como Dios, amén, repartió y como Dios lo llamó, no dando a entender, amén, dándonos a nosotros el Señor a entender que nosotros en este camino, hermano, Dios lo trajo, pero hay un proceso hasta que el Señor viene, hermano, se va a terminar ese proceso. No le está diciendo, amén, que nosotros nos quedemos, amén, así, sino que hagamos conforme Dios nos manda por la palabra, pero tiene que haber un seguimiento, amén. Vamos a entrar, amén, ya lo que es, bendito Dios, ya más adentro de lo que habla el 18, amén. Entonces cuando nosotros somos nuevos creyentes, amén, nuestro trabajo es, por ejemplo, si usted quiere crecer en el Señor cuando recién llegamos, porque dice aquí, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Por eso es importante, hermano, que haya enseñanza, que haya estudio bíblico, porque esa es la doctrina. Si nosotros no somos doctrinados, bien fácil nos vamos a desviar o nos vamos a desanimar o se vuelve una rutina en la iglesia también, porque acuérdese que en la escuela lo que lo hace pasar de grado y lo que lo lleva a graduarse es porque hay una disciplina, amén, en la escuela. Hay que estar estudiando, no solamente ir y presentarse a la escuela, no, hay que esforzarse a estudiar y luego le presentan un examen. Si usted pasa ese examen, pues usted lo suben, pasa a otro grado. Así mismo tiene que ser nosotros en el evangelio. ¿Para qué? Para no quedarnos enanos espiritualmente. Entonces, el trabajo de nosotros cuando comenzamos el camino es empezar a asistir a la iglesia, ir a escuchar la predicación, unirnos a los hermanos que oran, a los hermanos que están buscando de Dios. Unámonos a ellos, amén, para nosotros crecer también, aprender, a empezar a leer las escrituras. Cuando recién yo me convertí al Señor, a mis hermanos, el Señor me empezó a dar como esa sed de estudiar. Mire, yo me sentaba a estudiar la Biblia y a veces me pasaba hasta 5 horas sentada ahí estudiando y ni sentía el tiempo. ¿Por qué? Porque me metía a estudiar. Entonces ahí fui aprendiendo tantas cosas que yo no sabía.
Entonces es bien importante que nosotros leamos la Biblia, amén, y lo que no entendamos vayamos y lo preguntemos, amén, a los pastores, a los líderes, amén, para poder crecer en conocimiento y en búsqueda, amén. Eso es, amén, el 18, poderoso Dios, lo voy a explicar, amén. Yo voy a empezar a darle a algunos hermanos, amén, un texto para que nos ayuden, amén. Y ahí pues vamos pasando también a los muchachos lo que ellos vayan entendiendo, y lo que no entiendan, pregunten. Anoten la pregunta y luego hagan la pregunta, que ahí le vamos a pasar a los hermanos para que contesten, amén. Poderoso Dios. Aleluya. Entonces vamos a dejar a nuestro hermano Benjamín, él nos va a ayudar con el 19. Amén. Vamos a dejar, amén, a nuestra hermana Conchita ahí que participe también, amén, con el 20. Amén. Vamos a dejar a nuestra hermana Consuelo para que ella también nos ayude con el 21. A nuestra hermana Marlene con el 22. Vamos a dejar al pastor, amén, con el 23. Y vamos a dejar acá al hermano Jorge, amén, con el 24. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ve que a veces no ajustamos a llegar, amén. Porque aquí sí que usted tómese su tiempo, explique, y lo que no entiende, pregúntelo también, amén. Y a los muchachos les voy a ir preguntando qué han entendido, amén. Entonces dice aquí el 18, ¿fue llamado a alguno siendo incircunciso? Hace Pablo una pregunta. ¿Fue llamado a alguno incircunciso? Quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Amén. Podemos, amén, preguntar, ¿qué es eso? Vea, para algunos muchachos, aunque ya ellos ya más o menos ya saben, amén, porque lo hemos estado viendo en otros temas atrás. Pero vamos a explicarle, porque a veces me hicieron las preguntas así a mí ya después. Pero, ¿qué significa circuncisión e incircuncisión? Porque es una cosa y son dos, parecieran iguales, pero no, son diferentes. O sea, por ejemplo, incircunciso es primero voy a explicarlo primero, amén. Poderoso Dios. Aquí sí que voy a aplicar un poco para que el hermano termine de explicar otro poco, amén, porque casi vienen siendo como está en conjunto, amén. Entonces, para que así él también entre. Poderoso Dios, porque a veces los varones pues explican mejor. Poderoso Dios. Entonces, la circuncisión es podemos explicar así como la extirpación, amén, quirúrgica, como les explicaba a los niños, que le hacen en una cirugía, amén, que le hacen a los niños cuando nacen en el hospital, amén, de lo que es como le dije yo, la extirpación quirúrgica de la piel, amén, que cubre, amén, lo que es, le voy a hablar claro, amén, lo que cubre lo que es la punta del pene, esa le hacen la operación ahí. Entonces, esa es la circuncisión. Entonces, ¿por qué Pablo habla de esa manera? Amén. Porque acuérdese que después de que el Señor Jesucristo vino, cuando el Señor vino, antes había una ley. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino, los judíos querían aplicar todavía esa ley a nosotros, los que somos gentiles. Entonces, ahí estaba el dilema. Por eso Pablo explica a los corintios, amén. Entonces, esa es circuncisión. Incircuncisión es, amén, cuando el hombre no se extirpa, que no es operado. Esa es la incircuncisión, cuando el varón no es operado, amén. Por ejemplo, hay poderoso Dios, ahí en Hechos, nosotros vamos a ver ahí en Hechos un poco, en Hechos de los Apóstoles 15, porque era la razón que Pablo estaba explicando todas estas cosas, amén, al pueblo del Señor. Hechos 15, para que lo lea ahí también, búsquelo, está en 15:12. Papi, apágame eso porque me mueve. Está caliente. Poderoso Dios. Mire lo que dice 15.
Aleluya. 15, vamos a leer 1 y 2 y de ahí vamos a pasar más al 20 para no tomar todo ese tiempo. Entonces algunos, dice, en Hechos 15, 1 y 2, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces dice el 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Dice amén en el 20, creo, sí, el 20. Ahí está ya lo que ellos decidieron. Dice el 20, sino que les escriban que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso fue los mandamientos, eso fue lo que declararon ellos, amén, para que se hiciera, amén, los gentiles que no tuvieran que ellos que circuncidarse, porque ya no era por la ley que iban a estar, sino ya era por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí, ¿verdad? Sabemos que es la circuncisión y la incircuncisión. Hay más textos, pero vamos a dejar al hermano, amén, para que él exponga ahí en el 19 y vamos ahí a continuar. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Poderoso Dios. Vamos a leer el 18 y el 19. Amén. Dice, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso, fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Amén. Vemos en este versículo, como decía la pastora, ¿verdad? Que esto era una ley antes que para que fueran salvos. Es una ley que había puesto Moisés. Y cuando a veces nosotros decimos hay una ley que nos conviene, nosotros la agarramos. Pero si hay una ley que no nos conviene, no la agarramos. Y decimos, bueno, ¿para qué voy a agarrar eso? Yo no voy a... Pero el pueblo de Moisés, o sea, los israelitas estaban tratando de ver por la salvación. Pero vemos que habían otros que también estaban buscando la salvación, pero no querían entrar en eso, porque Pablo se estaba refiriendo a que no era nada. Definitivamente, hicieran o no lo hicieran, no era nada. Y vemos que en estos tiempos, en los hospitales, algunos doctores preguntan si quieren hacerse eso. Y todavía dicen, bueno, ¿y para qué? ¿Y por qué le vamos a...? Para algunos padres es una ofensa que le pregunten, porque me ha tocado ir a los hospitales y escucho la plática, sin querer yo escucho la plática, y después dicen, no, ¿por qué van a operar a mi hijo de ahí? Él es hombre. O sea, no lo aceptan, pero en los hospitales los doctores dicen, si usted me lo permite o si usted ha dado su autorización, lo operamos y lo ponemos en el papel. Y en verdad que en estos tiempos, el hombre viene pasando por una etapa de machismo. Y es vergonzoso para el hombre, para el niño, para todos. Porque no podemos enseñar nuestros cuerpos, pero en algún lado, por alguna cosa descuidada, lo ve otro joven y le empiezan a hacer burla. Y no es así. Pero, ¿qué está pasando entonces con esta ley que había puesto Moisés? Vamos a ver en Romanos 6:15 lo que dice. Aleluya. Dice Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino la gracia? En ninguna manera. O sea, eso no era impedimento. O sea, nosotros vemos que los 10 mandamientos están escritos también por Moisés en el libro del Pentateuco, los 10 mandamientos, y
y ningún mandamiento es pecado, es ley. Y vamos a suponer que si fuera pecado, como estamos hablando aquí, nosotros no lo vamos a hacer, porque es pecado, no podemos actuar faltando a los 10 mandamientos. Pero hay gente que lo hace y dice que no es pecado, pero también está en eso y vemos que se está refiriendo a lo mismo. Y si vemos que la incircuncisión, pues no es nada absolutamente. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. Ahora, en estos tiempos, nosotros a veces nos preguntamos o le preguntamos a la gente, ¿por qué no viene su esposo a la iglesia? No, porque él no quiere, que allá hay muchas leyes y él no puede cumplirlas. Ok, entonces, no puede ser salvo. Sí puede ser salvo porque no es ley, pero la gente se guía por los impedimentos de una iglesia, que si ahí prohíben esto, no me voy a convertir porque después voy a tener muchas cosas. O sea, no está ni circuncidado, no respeta la ley, pero tampoco quiere ser salvo. O sea, no hay ninguna cosa que diga uno, no, mi esposo no viene, no, mi esposa no quiere. Y hay muchos que eso lo restringen a una ley y se sale la esposa de la iglesia. O hay veces el esposo se sale porque pues no prosiguió a lo que es y o sea, no es porque no sepan, sino es porque no leen la palabra. Hay veces nosotros no leemos o no nos damos el tiempo necesario. Ahí como decía el pastor la otra vez, viene invierno y no hay nada que hacer. Pero tampoco leemos la Biblia porque no hay nada que hacer, no hacemos nada. No lo entendemos. Pero si nosotros entendiéramos que es necesario leer las Escrituras para entender todo esto, pues lo haríamos. Pero como no es ley tampoco, a nadie se le está diciendo que si lee la Biblia se va a salvar, pues no lo hace. Y vamos a ver qué dice Gálatas también en 5. Lo perdí. Aleluya. Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Vieron cómo la cambió Jesús ahí? Pablo decía, Moisés decía, se tienen que circuncidar. Es ley, yo la pongo y es ley. Viene Pablo y empieza a discutir eso ahí donde leyó en Hechos. Empezó a discutir y ver que, pues, qué iba a hacer con ellos, porque el pueblo de Corintios era una iglesia que de todos modos estaban perdiendo sin ley o con ley. No había de que respetaban o no respetaban. Y se les viene el tema de la incircuncisión y bueno, dicen, nosotros ya no vamos a seguir, porque si no es nada, ¿qué estamos haciendo? Pero más Pablo empieza a explicarles cómo está eso. Y ahí en Gálatas leemos que no es nada, pero por el amor a Cristo, en la fe, nosotros podremos tener la salvación. No vamos a estar con ley, o sea, ya Cristo vino y rompió las leyes, o sea, como se me fue la palabra. Sí, él cumplió la ley y dijo, ¿sabe qué? No vamos a decir que es malo ni que es bueno, pero por el amor a mí ustedes tienen que salvarse. Y así estamos en estos tiempos, porque de nada sirve venir a la iglesia y no cumplir los mandamientos. O de nada sirve venir a la iglesia y voy a venir a ver al pastor y voy a venir a ver al hermano Jorge que canta y voy a venir a ver a los demás que hacen cosas y de ahí yo salgo y me voy y me pierdo. O sea, no vamos a ser espectadores. ¿Por qué? Porque no nos vamos a salvar, ni vamos a estar cumpliendo una ley por ver a alguien, ni estamos diciendo el mandamiento es de que tú vayas a la iglesia. Ahorita la fe que dice Jesucristo es salvación, porque esa es la esperanza de cada uno de nosotros. O sea, yo vengo porque tengo fe de que voy a ser salvo, y estando en estos caminos es más fácil. Pero a mí no me interesa si estoy circuncidado o no estoy incircuncidado. Ya ahorita ya es la salvación que me interesa, lo que Pablo les estaba diciendo a ellos, que les quede claro que yo los quiero salvar, pero
Pero esta salvación es gratuita, no necesitan hacer eso. Pero ya le digo, eso era antes. Ahora nosotros igual nos debemos de poner de que no es que no quieramos respetar, vamos a respetar todos los mandamientos, porque es importante estar bajo la ley de Dios, solamente bajo la ley de Dios. Y entre la ley de Dios vienen los mandamientos, hay como 360 leyes en toda la Biblia, y nosotros tenemos que cumplirlas. Pero lo importante es lo que dice Jesucristo, el amor a la fe y la salvación. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga la vida de nuestro hermano. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Porque mire como dice aquí en Gálatas 6:15 también dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. O sea que esto ya no, antes hermano, era tan peligroso, porque nosotros vemos un caso que pasó, amén, ahí en Éxodo, vemos lo que le pasó a Moisés. Moisés no había circuncidado, amén, a su hijo. Y nosotros vemos qué grave era eso, amén, porque era en la ley. O sea, era un mandato que tenía que cumplirse. Pero vemos ahí, dice, mire cómo dice ahí cuando Séfora, la esposa de Moisés, fue la que circuncidó al hijo, porque ahí en Éxodo dice, mire Éxodo 4:24 dice, y aconteció en el camino, iba Moisés para Egipto. Cuando Dios lo mandó, para allá iba Moisés, pero él, como acuérdese que él se crió en el palacio. Él no tenía pues conocimiento de todas las leyes que el pueblo de Israel tenía. Entonces dice, aconteció en el camino que en una posada, dice, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. ¿Por qué? Porque no había cumplido algo. Entonces nosotros vemos, amén, que la circuncisión, así como en aquel tiempo era algo delicado, ahora el Señor ya dice que ya no se circuncide la carne, sino que la circuncisión tiene que ser del corazón. Entonces nosotros entendemos que así como fue peligroso para Moisés, que Dios lo iba a matar, también para nosotros, si nosotros estamos violando la ley, gracias y bendito Dios verdad que así como comenzó la iglesia primitiva, vemos lo que pasó, amén, con Ananías y Zafira, prácticamente que vino siendo casi similar. ¿Por qué? Porque fue algo que ellos violaron y el Espíritu ahí mismo pues los mató. Amén. Pero nosotros ahora, como por el amor que Cristo ha tenido con nosotros, y el Cristo que intercede por el pueblo, por su iglesia, es que el Padre no ha consumido esta tierra. Amén. Pero nosotros, por eso nos da a entender aquí que pues ahora ninguno vale, ni la incircuncisión ni la circuncisión vale, pero sí que nosotros guardemos sus mandamientos. Amén. Esto continúa ahí también, a ver, el 19, leyó el hermano, ¿va? Poderoso Dios. Entonces nosotros vemos, amén, ahí lo que ahora nosotros en Cristo Jesús somos salvos por fe, amén, no por nuestras acciones, es por la fe en Jesucristo que nosotros vamos, amén, a entrar al reino de los cielos, porque ya nos está mirando, amén, eso, pero sí estamos viendo, nosotros si vemos las cosas, hermanos, si nosotros le ponemos atención, amén, a lo que está hablando aquí Pablo, dice quiten esto, porque ya no tiene ya nada que ver ya con el cuerpo, porque es por fe, pero nosotros tenemos que vivir para Dios, tenemos nosotros que tener ese cuidado de guardar los mandamientos, no que ya estamos por gracia, que puedo hacer lo que yo quiera, no tenemos nosotros esa libertad, porque este camino es estrecho. Este camino, hermano, mire, me recuerdo en una ocasión cuando a mí mi mamá me contaba un sueño. Ella no es cristiana, ella pues cuando viene acá, pero allá es bien tremendo, hermano. Las iglesias se han paganizado tan feo.
y los pastores tienen mal testimonio, entonces pues ella cuando viene acá pues ella escucha y eso. Y me dice en una ocasión, fíjate que yo tuve un sueño, ella no sabe casi que, bueno, ahora le digo yo pues lea la Biblia, estudia la Biblia. Dice, fíjate, tuve un sueño, dice, donde yo quería, dice, vi que iba pasando mucha gente por una puerta y pasaba bien, pasó toda aquella gente, unas mujeres, y ya me dijo cómo iban vestidos y todo, iban pasando. Y luego me dice ella, pero de ahí yo quise pasar y seguirlos y yo no cabía en la puerta. Y le digo yo, pues Dios le está hablando, porque es que aquí nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos como queramos. Aquí no vamos a entrar nosotros con nuestras propias leyes. Aquí vamos a entrar nosotros al reino de los cielos guardando sus mandamientos y caminando conforme la palabra de Dios. Porque si vemos que todos, hermanos, los discípulos, el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, se sujetó a la palabra. Dice, todo lo que veo hacer al Padre lo hago yo. Entonces, nos damos cuenta que aquí, como dicen, ya no somos chivos sin ley. Nosotros tenemos que caminar como Dios nos manda que caminemos por medio de su palabra. Dejo a nuestra hermana, amén, que continúa nuestra hermana Conchita con el 20. ¿No? Ok, vamos después entonces. Entonces, dice aquí el 20. Cada uno dice en el estado en que fue llamado, en él se quede. Amén. ¿Qué nos da a entender? Mire, hermano, no sé si usted sabe, amén, que de estos textos, porque Pablo aquí de lo que está hablando, ¿de qué es? Aquí nos está hablando, amén, de adulterio, de fornicación, porque es tan tremendo como mucha gente agarra este texto. Aquí cuando él habla, amén, él no dice, Pablo de amén, no le dijo a aquellos, si Dios los llamó en fornicación, quédese en fornicación. No lo llamó. No fuera lo que, vemos que aquí atrás lo que estamos explicando es de la circuncisión y les está dando una explicación de la forma de vivir en el camino, pero de ahí le dice, dice, cada uno en el estado que fue llamado en él se quede. Acuérdese que este pueblo era idólatra, pero no tenía que quedarse idólatra. No podía quedarse idólatra. Tenía que el pueblo, así cada uno en el estado nos está dando a entender, amén, Pablo, que si, por ejemplo, porque vemos aquí toda la secuencia del versículo anterior, amén, que Pablo les está hablando es de la forma del matrimonio, les está hablando, amén, de la mujer cuando se junta con el esposo, les está hablando, amén, también de la incircuncisión y le dice cada uno, porque más abajo vamos a ir leyendo, de que no se está él tratando de hablarles, amén, que si, porque agarran este texto, hermano, yo lo escuchaba muchas veces recién convertida, pero yo le preguntaba al Señor que si era verdad, pues lo que estaban interpretando. Porque imagínense qué chulada es que Dios lo llame y quedarse uno así como está, pues. En este camino tiene que ir habiendo un cambio en nuestra vida. Entonces Pablo no está dando a entender, amén, que usted se quede ahí. Dios lo llamó y ahí se va a quedar. No, hay que empezar a hacer cambios en nuestra vida. Pero voy a dejar, amén, a nuestra hermana que continúa con el 21, porque ahí está la respuesta, amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Vamos a estar leyendo aquí en 1 Corintios 7, 21. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también sí puedes hacerte libre y procúralo más. Aquí, hermanos, yo puedo entender ¿qué significa que el esclavo? Es que nacido, llamado por el Señor, no le debe importar ni procurar su esclavitud. Más bien debe aprovechar al sentirse libre, ¿verdad? Porque en ese estado tiene que permanecer con Dios en todo momento. Lo que yo puedo entender aquí es que aunque nosotros sintamos que estamos esclavos, debemos sentirnos libres, más si estamos con el Señor, ¿verdad? Porque
Como vemos aquí en el 18, en el 19, habló de lo que es la circunciso y circuncide, y aquí está hablando lo que es libre y esclavo, que son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Por eso es que dice, fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, quiere decir que no te preocupes, ¿verdad? Pero también sí puedes hacerte libre, porque Él nos mandó, nos dio libre albedrío, ¿verdad? A que nosotros podamos sentirnos libres y procurar más, entrar en las cosas, ¿verdad? Del Señor, de involucrarnos más en su palabra, porque la palabra es la que los va a guiar y nos va a llevar por el camino, ¿verdad? Para no fallarle. Y así podemos sentirnos nosotros libres, buscar de Él, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo entender aquí, ¿verdad? De que no nos debe de procurar de sentirnos libres, porque Pablo aquí hablaba a la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo pude entender. Amén. Dios bendiga la vida de nuestra hermana. Dios la bendiga más. Amén. Mire aquí lo que dice en el 21. Fuiste llamado siendo esclavo. Hace una pregunta, Pablo. Fuiste llamado siendo esclavo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que Pablo se está refiriendo, amén, aquí a las leyes, a la ley de la esclavitud, porque dice, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Procura hacerte libre. ¿Cómo? Porque nosotros, amén, sabemos que cuando los esclavos, amén, en el tiempo antiguo, los esclavos, había una ley que el esclavo, amén, su amo lo tenía por 6 años. Luego que ya estaba 6 años con el amo trabajando, ya él era libre. Esa era la ley, amén, en el pueblo de Israel. Ya él era libre para irse. Por eso dice, procura. Pero ¿cuál era el asunto? Porque aquí el trato era, amén, el trato era con el pueblo de Israel, con los corintios. Entonces le dice, ¿por qué le dice procura? Porque también si el pueblo, si la persona esclava también, si no era israelita, entonces tenía que quedarse de por vida con su amo. Amén. Entonces Pablo le dice aquí, le dice, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Dando a entender, amén, que si, era algo opcional, porque no era algo con que él iba a pecar o no iba a pecar, pero que procurara ser libre. Entonces está hablando de la libertad, amén, al amo que él tenía. Porque, como dice la hermana, vemos nosotros también arriba, entonces vemos también que lo que habla en la parte aquí de la esclavitud. Pero también, como dice la hermana, nosotros ahora sabemos que espiritualmente nosotros tenemos, amén, la libertad en el Señor. Ya Jesucristo rompió las cadenas, nosotros somos libres en el Señor. Pero aún así, pues tenemos a un jefe, nosotros tenemos nuestro trabajo, amén. Tenemos nosotros un lugar donde trabajamos, tenemos que cumplir leyes que se emplean dentro del trabajo. Entonces, igual como quiera, venimos prácticamente físicamente, pues dependemos, amén, de alguien que nos da las órdenes, vaya, haga, quiero esto, vaya, no lo haga así, quiero que lo haga así. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que le está dando a entender aquí al pueblo? Amén, que no es pecado eso, que no es es algo, amén, que ellos pueden zafarse de esa ley o pueden quedarse también, pero que esto no es ningún impedimento. Entonces, voy a dejar, amén, aquí, porque esto es una secuencia, por eso no puedo entrar así, porque si no me voy a llevar a todo y ya nadie va a explicar nada. Amén. Viene todo siendo una secuencia. Voy a dejar a nuestra hermana, amén, con el 22. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Vamos a leer aquí el 20 primeramente. Amén. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Amén. Amén. Aquí hay mucho que aportar. Amén.
Es dependiendo como el Espíritu le dé la interpretación. Amén. Porque, gloria a Jesús, porque aquí, amados hermanos, si alguien se convierte, amén, y está, vamos a poner un ejemplo matrimonial. Si alguien se convierte, amén, y está en el estado de casado, amén, y está viviendo en el hogar en un problema, pero está casado, quédese como está, ¿verdad? Porque anteriormente les estaba también él aconsejando que por el testimonio que da la mujer, por el comportamiento en Cristo, amén, el hombre puede ser salvo a través de la mujer, por su conducta, por su testimonio, como hemos escuchado testimonios aquí que cuando hermana Yesenia se convirtió y el pastor no se había convertido, entonces verdad que él vio la conducta, el testimonio. Porque si hubiera visto algo negativo, yo pienso que no le hubieran dado ganas de convertirse a Cristo, amén. Entonces, como lo que decía la hermana Yesenia, hay que cambiar, claramente sí, porque quédese como está, quédese como está, no le dé pena. Porque aquí cuando el Señor hace el llamado, no es porque seamos buenas personas, no es porque estamos, ¿verdad?, llenos de virtudes, llenos de que el Señor vio que nosotros somos ángeles, por eso nos llamó, amén. No, nos llamó porque obviamente pecadores, ¿verdad?, ya éramos candidatos a muerte, dice la palabra, ¿verdad? Y quedémonos en el estado, dice, aconseja Pablo, quédese como está. Porque, ¿por qué les aconsejaba a él? Porque en el camino el Espíritu Santo es el que hace los cambios. Amén. Si viene o porque no, para que no ponga un pretexto el ser humano de decir, yo no voy a la iglesia porque soy pecador. Todos somos pecadores a los ojos de Dios. O yo no voy a la iglesia porque tengo esto, porque tengo el otro. No, venga Cristo, quédese como esté, porque el Espíritu Santo va a hacer un trabajo en su vida y usted va a cambiar porque el Espíritu Santo lo va a transformar. O sea, solo cumpla, venga Cristo y en este camino el Señor le va a ayudar, amén. Dice el 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. También puede darle en la vida secular un ejemplo como en la vida espiritual, amén. En la vida secular un ejemplo que ponía la hermana, que somos trabajadores, estamos en esta tierra, ocupamos pagar renta, ocupamos muchas cosas, tenemos que trabajar, ¿verdad? No le dé pena ser un trabajador, no le dé pena ser un obrero, amén. Pero si en el camino usted puede abrir su negocio, procúrelo, ¿verdad? No se afane en eso, pero si en el camino usted lo puede hacer, hágalo, ¿verdad? En la vida secular, un ejemplo, si usted anda limpiando casas, depende de una persona que le da un salario, quédese así, no le dé pena, ¿verdad? Decir porque no se menosprecia a nadie, ¿verdad? Pero si usted puede en el camino, ¿verdad? Hacer su propio jefe, hágalo, amén. Pero ese es un ejemplo en la vida secular, ¿verdad? Que Pablo le decía aquí a los corintios, amén. Procure ser, y si fue llamado siendo esclavo de alguna, porque también hay esclavitud también de que somos esclavos del televisor, esclavos del trabajo, esclavos del dinero, esclavos de muchas cosas, ¿verdad? Venga Cristo porque aquí Él va a romper sus cadenas. O sea que esto da muchos ejemplos. Pablo les hablaba así, ¿verdad? Pero por eso decía yo, cada quien el Espíritu le va a dar su propia interpretación a como Él quiera, amén. Entonces, también el 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, dice, liberto es en el Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, amén. Aquí sí habla espiritualmente, amén. Porque dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo. Todos los que venimos a los pies de Cristo somos esclavos antes de conocer al Señor. Esclavos de muchas cosas, porque
estamos en un mundo de esclavitud, físicamente en un mundo de esclavitud. Esclavo de vicios, esclavo de trabajo, esclavo de ataduras, de mal vivir, esclavo de todo, ¿verdad? Venimos a Cristo siendo esclavos. Por eso de que es necesario, ¿verdad? Que cuando nosotros le entregamos la vida al Señor Jesucristo, Él dice, ¿verdad? Porque fuimos llamados, siendo esclavos, fuimos llamados, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice también, fue llamado siendo esclavo, amén. Ya explicamos que fuimos llamados siendo esclavos del mundo y sus deleites, esclavos y candidatos a muerte, amén. Dice también, liberto es en el Señor, asimismo, porque amén, en el Señor Jesucristo, el día que nosotros confesamos a Dios como único y suficiente Salvador, ahí se rompen las cadenas, se rompe toda atadura, amén, toda ligadura cae al suelo, porque en Él somos libres, amén. Asimismo dice, el que fue llamado siendo libre, dice, esclavo es de Cristo, amén. Qué glorioso es, porque en el mundo la esclavitud se ve mal, ¿verdad? Amén. En el mundo, siendo esclavos de vicios, de mal vivir, amén. Muchas veces yo tuve un hermano, yo le cuento a mi esposo que tuve un hermano que él ya no vive, ¿verdad? Pero desde que cumplió los 15 años, fue a la correccional, estuvo ahí, cumplió su mayoría de edad, salía, entró a la cárcel de adultos, salía, y esa fue una vida de esclavitud. Y esa es la vida del ser humano. Es esclavo de problemas, de deudas, de muchas cosas. No decimos que en el Señor se va a solucionar todo, pero la carga se va a aligerar. Y no hay problema que uno lo sienta grande, ¿me? Porque el Señor lo va a solucionar. Y qué bueno y qué bendición que dice que ahora pasamos de ser esclavos del mundo a ser esclavos de Jesucristo, pero por voluntad propia, porque éramos esclavos del mundo involuntariamente, porque andábamos pecando y haciendo muchas cosas. Porque, venga, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que una persona en su sano juicio, un ser humano en su sano juicio, es capaz de asesinar o violar a una persona o defraudar, hacer muchas cosas? En su sano juicio no es capaz. Pero como es esclavo del pecado de Satanás, entonces son marionetas de Satanás, los conduce a donde Satanás los quiere conducir. Eso es así. Van cegados, dice que están en el mundo a mediodía, pero están en oscuridad, siendo conducidos en esclavitud. Si lo vemos en la vida secular, cómo conducían antes a los esclavos, ¿verdad? Cuando compraban a aquellas personas para esclavitud, los ponían con cadenas en las manos y en los pies y los dirigían y hacían lo que los patrones, ¿verdad? Los dueños querían que hiciesen. Entonces, ellos no estaban por su voluntad ahí. Ellos no era que decían, ay, qué bonito, a mí me gusta ser esclavo y a mí me gusta estar aquí. Ninguno, en su sano juicio, nadie quiere ser esclavo de nadie. Pero nosotros somos ahora esclavos de Jesucristo por voluntad propia. Porque qué bonito es, amén, ahora esclavizarse a Cristo, sabiendo que Él nos ofrece una vida eterna, una vida llena de virtud, de esperanza, de salvación, una tierra prometida, un cielo, una corona de justicia, un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, ya no habrá tristeza. Y aquí en la tierra estamos experimentando lo que Él nos da, y estamos... Porque los problemas sin Cristo, ¿cómo los vivíamos? Y ahora con Cristo, uno sin Cristo se ahoga en un problema pequeñito, uno ya no haya qué hacer. Ahora con Cristo son problemas terribles, dolores, tristezas y todo grande. Pero como tenemos al Señor Jesucristo, ya eso a nosotros ya no nos afecta. Tal vez sí nos afecta, ¿verdad? Porque somos humanos, nos entristecemos, pero qué bonito es venir a llorar a los pies de nuestro Maestro y levantarnos restaurados. Entonces, me gusta mucho aquí que dice que ahora pasamos a ser esclavos de Jesucristo. Amén.
Qué bonito, porque mire esta vida de esclavitud que tenemos nosotros, amén, porque somos esclavos y mírenos cómo estamos. Estamos bien calzados, bien vestidos, bien comidos, estamos bendecidos, vaya, esa es la palabra, estamos bendecidos en esta esclavitud que tenemos. Imagínense lo que nos espera después de esto si seguimos firmes hasta la meta, como dice, yo quiero ser esclava de Jesucristo lo que me reste de vida y el más allá, ¿verdad? Lo que vamos a vivir con él, amén. Amén, y que el Señor les bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana. Dios le bendiga más. Amén. Somos, dice, ¿verdad?, esclavos. Mire cómo poderoso Dios. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Amén. El Señor, amén, Pablo explicando aquí, dice, somos esclavos, dándonos a entender, hermano, que nosotros somos esclavos, pero Dios no nos tiene a la fuerza. Somos esclavos, amén, pero somos felices con el Señor. Lo que quiere dar a entender, amén, Pablo, que dice, si el Hijo, amén, como dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces ahora nosotros somos esclavos de Cristo, pero somos libres, amén, libres porque nosotros podemos entender quién era aquel anterior amo al que nos tenía a nosotros subyugado. Porque no crea usted que el que practica brujería, él quiere estar ahí metido. No quiere estar metido. ¿Por qué? Porque no es como el amo de nosotros. Nosotros ve pues que llegamos al culto a la hora que nos da la gana. Si queremos venimos, si no, no queremos no venimos. Pero ¿qué pasa con estas gentes que practican que brujería y todo eso, ocultismo y todo? Ellos no pueden llegar ni un minuto tarde porque son atormentados por los demonios. Entonces, allá en aquella vida, sí, hermano, en el mundo, amén, la esclavitud del diablo es terrible porque pregúntale usted el que consume drogas, el que toma alcohol, que dice, no quiero yo ser borracho. Yo quiero salir, pero no puedo. Porque nadie quiere estar viviendo en esa vida. Si todos queremos vivir tranquilos, queremos vivir felices. El problema es que nosotros, si no nos humillamos delante de Dios, porque ahí está el punto. Si nosotros no nos humillamos delante de Dios y le decimos, Señor, estoy cansado de esta vida. Estoy cansada de esta vida. ¿Qué hago? Ayúdame, guíame. Yo ya no quiero vivir así. Entonces venimos nosotros y nos humillamos, ahí Dios nos agarra. Como nosotros estamos, Dios nos agarra y ahí entonces venimos a ser esclavos de Él, pero es como similar, amén, a nosotros y nuestros hijos. Porque nuestros hijos, vea, cuando uno pasa la edad de adolescencia y esa edad, vea, tan terrible, la juventud, que uno dice, ay, mi papá no me quiere, mi mamá porque me corrigen, no me dejan salir, no me dejan hacer lo que yo quiero. No, lo que pasa es que hay cosas que ellos no pueden y si se van, les da toda la libertad, se pueden perder. Lo mismo es Dios con nosotros. No es que nosotros seamos en sí esclavos de Dios, sino que Dios tiene el cuidado y nos dice, no te vayas por ahí, porque si te vas por ahí vas a tropezar y te vas a golpear. Entonces, dando a entender que el enemigo sigue estando ahí todavía para querer destruirnos. Y por eso Dios nos advierte que tenemos que apartarnos de todas las cosas que ya hemos ido hablando. Amén. También ahí dice en Efesios 6:6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Es esa, amén, es nosotros, Dios quiere que nosotros le sirvamos, amén, de corazón. No porque estemos obligados, no, porque aquí al Señor, como le decía al principio, al Señor le vamos a servir por voluntad, porque le amamos, porque queremos servirle. Él no subyuga a nadie, pero Él nos va enamorando de una manera, hermano. Cuando uno llega a los pies de Cristo, es una etapa que no sé si a usted le pasó, pero a mí sí me pasó. Cuando yo empecé en el camino del Señor, era algo tan bonito porque yo iba, le digo, estudiando la Biblia, empecé a agarrar las reglas que la Biblia dice.
Pero yo sentía aquella paz en mi corazón a pesar de todo lo que se empezó a levantar, porque ya ahí se empezó a levantar problemas en mi casa. Ya las personas que a mí me visitaban ya se dieron cuenta que yo era cristiana, ya se fueron alejando de mí. Muchas cosas que empezaron a pasar, pero con todo el Señor a mí me fue enamorando. Empezó el Señor a revelarse a mi vida, en sueños, en visiones, cómo el Señor se iba manifestando. Entonces empecé yo a enamorarme de Él. Ya no me importaba, como decía la hermana, todos los problemas que yo tuviera, porque sabía dónde iba a ir a alguien que me fuera, que Él me iba a ayudar a solucionar todo eso. Entonces nosotros cuando tenemos a Dios, hermano, no se compara nada a una esclavitud. Pablo aclara aquí de esa manera, pero nosotros dice, somos esclavos de Cristo. Libertos en el Señor, libertos de la garra del diablo y libres para adorar a Dios. Ya no tenemos aquella mentalidad ni nosotros a veces por ejemplo, el borracho ya si viene a Cristo, él va a decir ya no voy a tomar más, y después le siente asco a aquello. ¿Por qué? Porque ya él fue libre, ya ese demonio, al que lo tenía a él atado, aquel vicio, ya al aceptar al Señor se fue. Ya él fue buscando la misma libertad, porque a veces, hermano, quiero enfocarme esto ahora, ya que Dios me lo trajo, amén. Que a veces nosotros venimos a los pies de Cristo. El problema es que a veces nosotros no buscamos nuestra liberación. Y se nos hace tan difícil servirle a Dios. Se nos hace aburrido servirle a Dios. Pero es que hay una razón. ¿Por qué no prevalecemos en el camino de Dios? Vamos, si nos invitan, vamos, y si no, si el hermano no nos llama, ay, gracias a Dios que el hermano no me llamó. Entonces sentimos como que es una obligación, pero el problema es que, hermano, en este camino tenemos que buscar la liberación de Dios, porque venimos atados de cosas de que practicaban nuestros padres. Esos demonios vienen, hermano, y vienen porque ellos vienen cobrando una legalidad en nuestras vidas. Entonces, si nuestros padres practicaban, por ejemplo, brujería, si nuestros padres eran idólatras, si nuestros padres, qué cosa, visitaban brujos. Imagínense, ese demonio quiere tomar autoridad en nuestras vidas para que hacernos también a nosotros subyugarlos. O si nosotros visitamos brujos, por ejemplo, entonces ese demonio ya tiene una legalidad en la vida de nosotros. Si nosotros, dice que un demonio trae, amén, dice que ¿cómo es el que se aparta del Señor? Dice que vienen 7 más, pero había uno ya en aquella vida. Entonces, si ese uno usted no procuró ser libre, ese va a estar ahí. Y de tiempo en tiempo, o si se va de tiempo en tiempo, se le va a estar manifestando, o de tiempo en tiempo va a estar haciéndole la batalla. ¿Usted cree que los demonios que nos soltaron a nosotros no están rondeándonos? Están viendo a ver si usted tiene la casa limpia y bien barrida, sin oración, sin ayuno, para mire después atacarlo, porque esa es la batalla de nosotros. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que procurar. A mí nadie me oró para yo ser libre, pero sí el Señor me libertó. El mismo Dios me libertó, porque yo pude darme cuenta que en varias ocasiones, como Dios, hermano, con el poder del Espíritu Santo, como yo pude ver, porque le digo, con unas ataduras que traía, pero terribles, que era en ayuno y en oración para poder ser libre. Entonces nosotros ahora venimos a ser esclavos de Cristo, pero mira, hermano, esta esclavitud, no, hombre, esta es cálida, esta esclavitud que tenemos ahora en Cristo. ¿Por qué? Porque para muchos, puede ser difícil, como le digo, ay, que ya no, como decía el hermano, que ya no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello. ¿Pero por qué? Porque es que hay todavía ataduras, está atado todavía, no ha sido libre. Por eso procuremos nosotros, amén, ser de verdad libres en Cristo. Amén. Dejamos a nuestro pastor con el 23. Poderoso Dios. Dios le bendiga, hermano. El 23 dice: por precio fuisteis comprado, no nos hagáis esclavos de los hombres. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver, hermano, bendito sea Dios, porque en la circuncisión, bendito sea Dios, acuérdese que Pablo les hace entender que ellos, bendito sea el Señor, están obedeciendo a los hombres, bendito sea el Señor, porque
las leyes de que les ponían a ellos, bendito sea, era que se circuncidaran o no tenían que venir, bendito, les estaba hablando a los gentiles, bendito sea el Señor, para poder entrar, hermano, a raíz de los judíos, tenían que circuncidarse, bendito sea Dios, y entonces, ya siendo ellos, bendito sea el Señor, no importaba si hacían la obediencia de Dios, si se querían salvar, lo que querían era poderoso Dios que se circuncidara para que pudieran entrar ahí al redil de ellos, bendito sea Dios. Por eso, mire cómo dice acá, ya no seas, dice, hagáis esclavos de los hombres. ¿Por qué, bendito sea el Señor? Nosotros, hermanos, como cristianos, bendito sea el Señor, como estábamos hablando, somos esclavos de Cristo. Le voy a poner un ejemplo bien claro, bendito sea el Señor, en las cárceles. Todos los que están ahí, bendito sea el Señor, son esclavos, bendito, podemos decir que son esclavos por lo que hicieron ellos, bendito sea el Señor, están pagando algo que hicieron, bendito sea, pero ahí están bajo las leyes de ahí, no se pueden salir, bendito sea Dios, porque si se salen, son castigados. Entonces, bendito sea el Señor, lo que yo le quiero entender, hermano, que hay personas ahí en esos lugares que están bien contentos, ¿sabe por qué? Porque son libertados del pecado. Muchos hermanos cristianos ahí adentro, benditos pastores en las cárceles, bendito sea Dios, son libertados de las cadenas del pecado, bendito sea el Señor. Están siempre bajo las leyes de ahí, pero ya no están, bendito, bajo las leyes del pecado, bendito sea, porque sienten un gozo, porque yo hablo con un hermano que está ahí, y dice que él se siente bien contento, bendito sea Dios, a pesar de que está bajo la ley, y ahí no se puede salir ahí, entonces es esclavo de ahí, bendito sea el Señor. Ahora bien, como dice aquí, el 21, el 22, porque el que en él Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Ah? Porque nosotros somos libres, hermano. ¿Ah? Poderoso Dios, nosotros ya no podemos estar practicando el pecado. Primera de Pedro 1:18 lo habla, bendito sea el Señor, y ahí atrásito, Corintios 6:20. Poderoso Dios, que ya no vivimos a la vana manera de vivir que vivíamos antes. Ya somos libres. Bendito sea el Señor. Por eso cuando somos libertados del pecado ya no podemos practicar el pecado. Y el que practique el pecado es reo del pecado. Sigue siendo la misma persona. No hay transformación en él. Mire cómo dice acá. Por precio fuisteis comprado. ¿Ah? ¿Precio de qué? La sangre de Cristo, hermano. La que derramó en la cruz del Calvario. Ese fue el precio que nosotros valemos, hermano. No es cualquier cosa. Valemos a precio de sangre, hermano, bendito sea el Señor. Nadie puede dar la vida por un amigo. Tal vez hay alguno, dice la palabra. ¿Ah? Pero Él dio la vida por nosotros. ¿Éramos buenos nosotros? ¿O somos buenos? No, todos somos malos, hermano. ¿Ah? Todos le fallamos al Señor. Lo que no le agrada al Señor es la práctica del pecado. Ahí es bendito, porque ya no somos esclavos del pecado. Dice, por precio fuisteis comprado. Dice, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Ah? Nosotros no podemos obedecer, hermano, bendito sea el Señor, a lo que lo diga el hombre, bendito sea. Nosotros tenemos que obedecer conforme a las Escrituras. ¿Ah? Porque hoy el hombre, hermano, bendito, quiere que se haga a lo que él dice, bendito. Hay leyes, hermano, hay reglas en las iglesias hoy que no son bíblicas. ¿Ah? Ya no están usando la Biblia, sino yo tengo que someterme, bendito sea el Señor, a lo que dice la palabra del Señor, bendito sea Dios, porque dice, hay de aquel que le quite o le ponga la palabra. Va a tener problemas con Dios, bendito sea Dios. Entonces, lo que Pablo les está haciendo entender que ya no son esclavos de los hombres, ¿ah? Sino que somos esclavos de Cristo, obedecemos a Cristo, bendito sea el Señor, como hablamos. Nosotros todos trabajamos, tenemos un jefe, ¿ah? Entonces yo no puedo hacer lo que a mí me dé la gana en mi trabajo. Yo hago lo que Él me dice, sea bueno, yo puedo hacerlo mejor como Él me dice, pero yo hago lo que Él me dice, bendito sea el Señor. Si le queda mal, es a Él, bendito sea Dios. Entonces si nosotros, hermanos, tenemos que quedarle bien, pero con Dios, bendito sea el Señor. Es mejor quedar bien con Dios, hermano, y mal con los hombres, bendito sea, porque la recompensa de nosotros no viene de los hombres, viene de parte del Señor, bendito sea Dios. Dice, hagáis esclavos de los hombres, ¿eh? Porque si ellos, hermanos, llegaban a hacer estas cosas, bendito sea, ¿a quién estaban obedeciendo? A los hombres. Ese era, bendito sea, lo que Pablo estaba diciendo, circunciso o incircunciso, bendito sea el Señor, seguían lo mismo, porque estaban atados al pecado. Dios los quería libertar del pecado, bendito sea, que ellos estaban practicando, porque como venimos leyendo todo, esta carta que venimos de estudio, hermano, cómo ellos están, bendito sea el Señor,
unos, bendito, bebía con la mujer de su padre, bendito sea el Señor, no había ningún problema, bendito sea el Señor. Esa era la exhortación que venía para el pueblo del Corintio. Y aquí viene a decir, bendito sea el Señor, poderoso Dios, dice vamos a ir, benditos, vamos a tocar, bendito sea el Señor, ahí 6:20 de Corintios, ahí atrásito. Dice, porque habéis sido comprado por precio. Dice, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ah? No podemos estar practicando lo mismo. No podemos hacer lo mismo, bendito sea el Señor, porque ya somos libertados del pecado. ¿Ah? Somos esclavos de Jesucristo hoy, bendito sea el Señor. Y si somos esclavos de Jesucristo, obedezcamos la palabra de Dios. Eso es lo que manda Él, obediencia, bendito sea el Señor. Aunque estemos, como dice, esclavos acá, hermano. Bendito sea el Señor, pero hay un gozo en el Señor. Muchos dicen, bendito es todos los días en la iglesia. 7 días es esclavo de Jesucristo. Es mejor ser esclavo de Jesucristo que ser esclavo del diablo, ¿no? ¿Ah? Mucho que mejor, bendito sea el Señor. Como decía mi esposa, muchos hermanos son esclavos de la droga. ¿Usted cree, hermano, que el homosexual quiere estar ahí metido? No, él no quiere estar, hermano, porque yo he platicado con personas así y ellos sienten, hermano, que dice que ellos ya no pueden, quisieran renunciar, pero ellos solo no van a poder. He tratado con personas, hermano, que están hundidas en el alcohol también, pero ellos dicen que tratan de hacer, pero nunca van a poder, hermano, y uno de hombre no puede cambiar a nadie, solo Dios es el único que puede transformar esa vida. Así es que ahí lo dejamos, Dios me lo bendiga. Nuestra hermana prosigue. Amén. Dios bendiga al pastor. Dios le bendiga más. Dice Romanos 6:22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, la santificación es la que nosotros ahora tenemos que procurar todos los días, la santificación. Cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos va guiando. Nos redarguye y usted siente incómodo muchas cosas que usted habla, que hace, que se pone. Entonces ahí es donde nosotros vamos siendo transformados. Dice, porque la paga del pecado es muerte, porque el diablo, hermano, al que bien le sirve le paga mal, y a la final dice es muerte. ¿Por qué? Porque él ya está condenado. Él quiere que toda la humanidad se pierda, pero ya Jesucristo pagó el precio. Entonces de nosotros está que si tomamos lo que Dios hizo o seguimos al diablo. Más dice, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo es que nosotros tenemos, amén, solamente esa paz, esa esperanza, esa salida en ese regalo, amén, donde nosotros ahí, amén, nos deleitamos aún siendo, amén, nosotros esclavos ahora de Cristo. Le digo, como le decía antes, qué chulada va a ser esclavo de Jesucristo. Porque Él es nuestro Padre, Él nos ama, Él nos dice, nos guía, Él nos cuida, hermano. Es una bendición, amén, que nosotros podamos estar aquí ahora. Amén. Dejamos a nuestro hermano con el 24. Amén. Guarden las preguntas a los muchachos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Ya a mí me toca compartir un poquito con el versículo 24, a 7:24 de 1 Corintios. Dice, cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Bueno, vemos que todo este capítulo 7, ¿verdad? Todo es consejos que Pablo les está dando a la iglesia, ¿verdad? Bueno, en el principio, ¿verdad? Cuando Jesucristo vino por su pueblo, ¿verdad? Por los judíos, y dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Ahí estaba hablando de todos esos judíos que ellos, el que creía, tenía que ser circuncidado, ¿verdad? Ellos sí eran así, cortantes. El que era creyente era circuncidado, y el que no
era circuncidado era porque no era creyente. Recordemos cuando David le llamaba al gigante Goliat, ¿cómo le decía? Incircunciso le decía, porque era un incrédulo, ¿verdad? Era incrédulo. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, ¿verdad? Vemos que la circuncisión y los que no creían con los que creían se fueron uniendo, ¿verdad? Se fueron uniendo y después del tiempo, ¿verdad? Ya en el tiempo cuando Jesucristo vino, ya habían parejas, por decir así, creyentes y no creyentes, ¿verdad? Porque ahí lo dice Pablo también, ¿verdad? Que ahí estaban las parejas. Si vemos unos versículos atrás, ¿verdad? Por ahí por el 12 dice, y a los demás dice, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido no creyente y él lo consiente en vivir con ella, no la abandone. Ahí estamos viendo que, para explicar, ¿verdad? Que habían, ya estaban mixtados creyentes y no creyentes, ¿verdad? Entonces Pablo, eso era lo que les aconsejaba, ¿verdad? Porque él les decía, a todas las iglesias les digo esto, quédese en el estado en que están, ¿verdad? Es esto que dice el 20, ahí dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese, ¿verdad? Así que se quede. Ahí lo deja a duda, como decían, ¿verdad? Si le está diciendo que si está mal, así quédese. Ahí lo deja a duda, pero en el versículo que a mí me tocó, en el 24, dice, cada uno, y luego dice, hermanos, ¿verdad? Cuando dice hermano ya le está diciendo que creyentes, ¿va? Le está hablando al que está bien, no al que está mal. Entonces ahí le está hablando al que está bien, al que ya tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? Entonces ahí le dice, le aclara, quédese como Jesucristo lo llamó, pero le está hablando al que está bien, no le está hablando al inconverso, le está hablando al que ya está convertido, ¿verdad? Es como cuando le dice al esclavo, dice, si fuiste llamado esclavo, dice, no tienes por qué preocuparte, ¿verdad? Porque ¿qué vale más? ¿La salvación o ser esclavo en este mundo, ¿verdad? No importa ser esclavo si usted va a ser salvo. Por eso le dice, no te preocupes, una vez que nosotros aceptamos a Cristo, pues ya somos libres, ¿verdad? Aunque siga siendo esclavo del que lo compró, porque antes los compraban, ¿verdad? Entonces, aunque siga siendo esclavo, él ya es libre, ya es salvo, ¿verdad? Entonces le dice, no te preocupes por eso, pero le dice, no, si puedes hacerte libre, pues procura también hacerte libre, ¿verdad? Entonces, eso, y ahora, en este tiempo, ¿verdad? Porque si antes el circunciso era creyente y el incircunciso no era creyente, ahora, ¿cómo es la circuncisión en este tiempo? Bueno, pues la circuncisión de este tiempo es creer en Cristo y ser lavado con la sangre de Cristo. Ahora nosotros ya somos circuncidados, no porque nos cortan la parte que nos tienen que cortar, sino porque Jesucristo, Él fue el que nos circuncidó cuando ya aceptamos a Él nos lavó con su sangre preciosa, ¿verdad? Ahora los incircuncisos son los no creyentes, ¿verdad? En este tiempo en la vida espiritual. Eso es lo que tengo que aportar nada más. Dios bendiga la vida de nuestro hermano. Amén. Dios le bendiga más. Amén, bendito Dios. La esclavitud era común, amén, en todo el imperio romano. Quiero leerle un poco aquí lo que dice el escritor. Seguramente algunos cristianos en la iglesia de Corinto eran esclavos. Pablo dice que a pesar de estar bajo el yugo de la esclavitud humana, eran libres del poder
del pecado en sus vidas. Hoy en día la gente es esclava del pecado hasta que entrega su vida a Cristo. El único que puede conquistar al poder del pecado, el pecado, el orgullo y el temor ya no tienen dominio sobre nosotros, así como el amo ya no tiene poder sobre los esclavos que ha vendido. La Biblia dice que cuando nos convertimos a Cristo, nos convertimos en sus esclavos. Amén. Ya nosotros, por eso como decía el hermano, el Pablo llama a los hermanos. ¿Por qué? Le dice cada uno hermanos en el estado que fue llamado así, permanezca para con Dios. Amén. Porque ya desde que nosotros aceptamos al Señor y venimos buscando, se nos abren los ojos y nosotros empezamos a ver las cosas que a Dios no le agradan y empezamos nosotros, amén, a someterlos más y más a Dios. Mire ahí lo que Pablo decía en Romanos 6:18. Estaba leyendo, amén. Ya para terminar quiero que leamos ahí porque el tiempo avanza, hermano, qué barbaridad. 6:18, mire como dice ahí en Romanos 6:18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación prestad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces ahora nosotros con estas manos, con esta boca, todo hermano, con este cuerpo, todo lo que nosotros el diablo usaba a cada miembro, ahora prestémoselo a Cristo para llevar el evangelio, para hablar de las buenas nuevas. Prestémosle nuestra boca a Cristo, nuestras manos para repartir un tratado, para hacer, amén, ayudar, como dice, para llevar las buenas nuevas. Llevemos estos pies, prestémoselos al Señor. Amén. Bendito Dios. Si los muchachos, alguno tiene alguna pregunta, hágala. ¿Cuál es la diferencia de circuncismo y incircuncismo? ¿Cuál es la diferencia? Mire ese muchacho, pues nos llevó, hoy sí que nos quedamos a amanecer. Aleluya. Lo explicamos, papi, pero te lo vamos a volver a explicar, amén. Lo explicamos anteriormente cuál es la diferencia entre el circuncidado e incircuncidado. Y circunciso es, porque son palabras, hermano, que a veces dice el circunciso es la circuncisión es la extirpación. Amén. Cuando al hospital los niños nacen, les hacen una operación, amén, que esa operación es es una tela, amén, que cubre lo que es la punta del pene del varón. Entonces eso es la circuncisión, lo circuncidan, eso es, pero eso lo hacían, amén, en el tiempo, era una ley que Moisés puso, Dios se lo permitió. Pero nosotros, esa es la circuncisión. Incircuncisión es cuando no está, cuando no se hace esa operación. Entonces ese es un incircunciso. Pero ahora, dice Pablo, ya no importa si está circuncidado o está circuncidado, ya no importa eso, sino que nosotros guardemos los mandamientos porque Jesús vino, amén, y ya esa ley ya no, o sea, ya no importa eso porque es el corazón. Ahora tenemos que dejar que Dios circuncide nuestro corazón. Darle permiso a Dios para que Él sea el que nos guíe, el que Él trate con nosotros en nuestro corazón. Por eso nuestro corazón no tiene que estar endurecido, sino que nosotros tenemos que hablarle a Dios y decirle, quebranta mi corazón, para que nosotros podamos humillarnos a Él. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Damos entonces, hermano, por cerrado, amén. Nos quedamos ¿a dónde? En el 24, amén. Así que, porque ya es tarde y no va a ser que no quiera volver otra vez al estudio, amén. Poderoso Dios. Prepucio, sí.
Ay, no. Poderoso Dios. Así, hermano, vamos a orar por la palabra del Señor.